Ok. Ángel González. Presente. Ok. Bravo Cruz. Cabrera Presente. Flores. Ah, Bravo Cruz, a ver, chicas. Pongan atención. Bravo Cruz. No se distraigan, chicas. Y Cabrera Flores. No está, ¿verdad? Chávez Rubio. Presente. Ok. Delgado Chavero. Delgado López. Presente. Ok. Echeverría Hernández. Presente. Ok. Ezequiel Miranda. Esquivel, presente. Ay, perdón, Esquivel Miranda. Lo siento. García Soriano. Presente. García Soriano, listo. Gentil Escamilla. Presente. Ok. González García. Presente. Ok. Granjeno Chávez. Jiménez Landa. Presente, profe. Ok. Jiménez Morales. Presente, profe. Ok. Laris Ayala. Presente. Ok. López Correa. Presente. Ok. Martínez Juárez. Presente. Muy bien. Martínez Villalpando. Presente. Ok. Mendoza Espinosa. Está en el chat, ¿no? Ok. Mendoza Espinosa, listo. Mendoza López. Presente. Ok. Molina Reyes. Presente. Ok. Molina Rodríguez. Presente. Ok. Monroy Ramírez. Ahora sí no está en el chat. Bueno. Ocaña Mora. Presente. Ok. Olvera Padilla. Presente. Ok. Pérez García. Pérez Lira. Presente. Presente, profesor. A ver. Ok, Pérez Lira. Sí está Pérez García. Sí, presente. Es que no prendía mi micrófono. Ok. Se cruzaron ahí. Em, Pérez Martínez. Quinto Busquet. Presente. Ay, no sé si. Ok. Ramírez Cadena. Presente. Ok. Ramírez Gracia. Ramírez Valentín. Presente. Ok. Rendón Cerecedo. Presente. Ok. Rivera Mendoza. Rodríguez Alarcón. Rodríguez Ortiz. Presente. Ok, veo ahí Rodríguez Alarcón en el chat. Ok, Rodríguez Ortiz, aquí está. Listo. Rojas Ortiz. Presente. Ok. Romero Torres. Presente. Ok. Romo Martínez. Presente. Ok. Sánchez Cruz. Presente. Ok. Santos García.
Presente, profe. Ok. Saucedo Chavarría. Presente. Ok. Solano Jiménez. Presente. Ok. Soriano Martínez. Presente. Ok. Tapia Bucio. Torres Córdoba. Presente. Ok. Torres Fuentes. Trinidad López. Presente. Ok. Vega Sánchez. Fue por insulina, profe, pero dice que ya viene ahorita. Ok. Villegas Ortiz. Presente. Ok. Y Zárate Rodríguez. Presente. Ok. Apellidos de los que se acaban de integrar. Delgado. Delgado Chavero. A ver, no se escucha bien. A ver, nuevamente, los que se acaban de integrar, por favor, chicos. A ver. Sí, si lo pueden hacer por micrófono, mejor, porque luego, a menos que no. Bueno, Delgado Chavero. A ver. Ok, listo. ¿Alguien más? ¿No? Menciono los que faltan, solo para que no haya duda. Cabrera Flores. Granjeno Chávez. Monroy Ramírez. Ramírez Gracia. Rivera. Ok, permíteme. Rivera Mendoza también no está. Tapia Bucio. Rivera Mendoza. Gracias. Tapia Bucio. Torres Fuentes. Y bueno, Vega Sánchez, que se acaba de integrar. Ya que aquí la anotamos. Y ya. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Seguimos con los existencialistas, ¿no? Entonces, bueno, igual la clase pasada, pues dimos un paso más todavía para entender mejor el existencialismo. Algunas ya vimos características propias del existencialismo, ¿no? La primera clase que vimos este tema, empezamos a ver únicamente el concepto, ¿no? El concepto, la idea de lo que es la existencia o el existencialismo, el concepto como tal. Y ya en la clase pasada vimos ya sus características, ¿no? ¿Cuáles son algunas de sus características, chicos? El existencialismo, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, vimos a partir de un documento donde la señalaba casi a manera de, más bien a manera de lista y explicaba a qué se refería. ¿Cuáles son las características del existencialismo, chicos? Ay, pero eso no es características del existencialismo. Comentábamos el ser y el deber ser, pero Pero en la lectura venía en cada uno de los encabezados, era una característica, ¿no? Por lo menos, pues que los tengan a la mano pues para que las puedan nombrar. Así, por ejemplo, esta idea del pesimismo, esa es una característica del existencialismo. El pesimismo. Exacto, la idea del el pesimismo, ¿no? Este sentimiento de pesimista, pero hay que entender el pesimismo existencialista, ¿eh? No es como lo entendemos generalmente cuando alguien es que es muy pesimista. Y entendemos pesimista como lo contrario al optimista, ¿no? Alguien es así muy optimista que dice, no, yo puedo, sí va a ser posible, todo va a salir bien, exacto, somos así, ese optimismo, ¿no? A veces exacerbado. En cambio, el existencialista dice, él es más bien pensar el pesimismo a partir de que las cosas no surgen a partir
de tu propia determinación, sin que nada. A veces el pesimista piensa que va a salir bien simplemente porque, por ejemplo, la persona que es muy religiosa dice, pues va a salir bien porque Dios está conmigo, por eso va a salir bien las cosas, ¿no? Entonces ahí se agarra su optimismo. En cambio, el existencialista dice, no, Dios no existe, por lo tanto, las cosas van a salir de acuerdo a las decisiones que tomes durante el día, ¿no? Ese es el pesimismo existencialista. No es tanto que el pesimista diga, no, pues todo va a salir mal, todo es una porquería, todo está mal. No, no es por ahí este pesimismo, chicos, como lo conocemos. Es más bien es un pesimismo a partir de centrarse en lo que para el existencialista existe simplemente, que puede ver, que está ahí, ¿no? Yo no estuve de acuerdo, profe, pero pues por lo que yo también había leído en sus lecturas también fue que habló muchísimo de angustia. Así es, un sentimiento de angustia, por supuesto, ese es igual una de las características del existencialismo, además del pesimismo, es el sentimiento de angustia. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué tiene angustia el existencialista, chicos? ¿A qué se debe la angustia? Pues a las consecuencias que puede traer los actos de sí mismo. A las consecuencias de los actos, sí, sí, claro. Y Pero no porque, tanto por eso, ¿o sí, a ver, profe? a ver, a Digo ver, ¿cuál que es tu idea, Adriana? Digo que no tanto por la cuestión de que pueda pasar, porque por ejemplo Sartre en muchas de sus frases icónicas que están a lo largo de sus novelas, etcétera, o de sus Ajá. escritos, dice que, por ejemplo, somos seres, que debemos de ser seres responsables y que venimos o estamos arrojados al mundo para poder decir que nosotros somos los únicos que construimos, que no estamos sujetos al pasado, sino que nosotros vamos construyéndonos constantemente y por ende somos responsables y no debemos de culpar a nadie. Entonces, por eso yo siento que no tanto por lo que no es la angustia por tanto de lo que pueda pasar. Pues en ese caso podríamos decir que son las dos cosas, porque cuando una persona es responsable de sus propios actos y tiene que tomar decisiones, pues de alguna forma, pues sí nos angustia el que pueda pasar, pero no significa o sea, cuando una persona toma sus propias decisiones, la angustia tiene que ver con todos esos elementos también. O sea, son las dos partes se conectan entre sí. Cuando una persona toma decisiones, de alguna forma sabe que hay un riesgo y tomas una decisión a partir de que no estás predeterminado por nada, que las cosas van a salir de acuerdo si en la mejor de las opciones, pues que salgan como lo tienes previsto. Y si no ocurren, de alguna forma uno cae en cierta sentimiento justamente de angustia, ¿no? Es decir, hay resultados, habrá resultados, y eso también de alguna forma nos angustia. O sea, son las dos partes, van de la mano, porque estamos hablando de las decisiones que se toman justamente a partir de un proyecto de vida, ¿no? Vamos a ir un poquito, sí, ¿Me permite divagar un poquito? claro, pues para eso estamos justamente. Adelante, Pues, divaga lo que quieras. dentro de una postura quizá tradicional religiosa, que es el judaísmo, hay una rama que se llama Kabbalah y bueno, dentro del judaísmo y la Kabbalah se maneja que, bueno, o sea, que el ser toma sus acciones negativas conforme a su responsabilidad, ¿no? O sea, que a lo mejor bueno, ellos manejan que lo que es el diablo, por ejemplo, no existe, sino el Yetzer Hara, que es su propia decisión. Y no sé, de pronto me quedo pensando con Melazarte que pues bueno, sabe que tenemos esa libertad, ¿no? Individual. Sí podría ser que tuviera como algún vínculo. Claro, es que fíjense, no hay una filosofía que haya encontrado como el hilo negro y que haya existido o que surja de la nada, ¿no? Todas las filosofías proceden de conocimientos anteriores, cada pensamiento procede de un conocimiento anterior, nada surge espontáneamente y desde cero, ¿no? Los existencialistas son una respuesta
también, por ejemplo, al idealismo, ¿no? Por ejemplo, puede ser. Es decir, siempre es una respuesta a la corriente anterior. Entonces, y asimismo, hay otro tipo de filosofías. Lo que pasa es que en la filosofía occidental, o sea, la filosofía europea, que es la que casi siempre estudiamos, no siempre se toman en cuenta también otras filosofías que son a veces hasta más antiguas, ¿no? Como las filosofías orientales o de la India, por ejemplo, ¿no? También son válidas, por supuesto. Lo que pasa es que obedecen a otros sistemas culturales, otra forma de pensamiento, y de tradiciones distintas, pero se conectan porque finalmente el hombre de todos los rincones del mundo se cuestiona sobre su existencia, ¿no? Y y finalmente, lo que pasa es que ellos tienen, a partir de sus propias filosofías, por ejemplo, el budismo, el budismo también es una filosofía, pues ellos, no sé si alguien sepa fundamentos del budismo, pero el budismo de alguna forma, busca trascender, que el cuerpo trascienda, que el espíritu trascienda al cuerpo, ¿no? Y que no necesitar absolutamente nada. Es algo muy curioso porque cuando uno dice, voy a tratar de no necesitar nada, esa también es una necesidad y por lo tanto no se puede dejar de tener necesidades. Lo único que sí, y eso el budismo lo hace muy bien, es dejar de que el dolor te domine, ¿no? Dejar de que el dolor, y por lo tanto controlar absolutamente todo tu cuerpo y que no necesites incluso de alimentos, que no necesites esas cuestiones elementales o materiales, sino que el espíritu trascienda lo que se conoce como el nirvana, ¿no? Llegar al nirvana a partir de simplemente un control absoluto del cuerpo y que controles incluso tus necesidades corporales. Eso es algo muy interesante, ¿no? Pero también es parte de cómo la persona asimila su existencia fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, son interesantes, pero hay que observarlas, ¿no? Y a ver cómo se reflejan o cómo se conectan con estas otras filosofías occidentales, ¿no? ¿Qué piensan, por ejemplo, los budistas acerca del dolor, ¿no? Con esto ahí tienen a los monjes tibetanos, ¿no? A los monjes Shaolin de, de la antigua China, ¿no? Eh, Controlan perfectamente su organismo y son capaces tienen una alta resistencia al dolor, increíble, de manera como pues, en ninguna otra sociedad se ve, ¿no? Y ahí tienen sus secretos, sus maneras, sus formas, y todo es una cuestión mental. Y no solo mental, porque increíblemente su cuerpo tampoco sufre a veces heridas que cualquier otra persona pues moriría en el intento, ¿no? Pero sí, siempre hay relaciones, no hay que buscarlas. O sea, es decir, yo tenía una maestra que nos decía que todo se puede comparar siempre y cuando uno busque bajo qué preceptos está uno haciendo las comparaciones. Se puede comparar una piedra con un reloj, si uno quiere. Si los dos están dentro de un mismo espacio, eso ya es un elemento de comparación. Anilu, Mande, mande, mande. ¿tenés algún comentario? No, creo que no. Bueno, Ok, el bueno, arte, ok. No, me refiero, si por ahí te habías quedado con alguna idea que querías no, querías no, compartir. lo Ok. comparto. Gracias. Bueno, vamos a redondear un poquito estas ideas, chicos, para entenderlas de una forma más sencilla. Vamos a ver, fíjense, uno de las ideas, de las máximas eh, de Jean-Paul Sartre es esta que dice, que ya de hecho, igual creo que Anilú no la había comentado en alguna clase anterior, esta máxima de la existencia precede a la esencia. ¿Se entiende a qué se refiere, chicos, esto de la existencia precede a la esencia? Porque por ahí están los fundamentos del existencialismo, específicamente de Jean-Paul Sartre, ¿no? Del existencialismo ateo, justamente. Se entiende esta idea de por qué la existencia precede la esencia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Y con esto vamos después a conectar esta idea
con otro de los conceptos básicos de Sartre, que es la libertad, ¿no? La conciencia y la libertad. Pero antes tenemos que todos entendamos a qué se refiere con esto de la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esto, chicos? Esto es fundamental entenderlo para comprender a fondo el existencialismo de Sartre. A ver, chicos, adelante, Eli. Ok, ahorita lo vamos a ir complementando. Gracias, Eli. ¿Alguien más? Yo, ¿Por qué la existencia precede la esencia? A ver, Anilu. bueno, por preceder, es que, bueno, es antes de, ¿no? Antes Así es. del tiempo. Entonces, al hablar que la existencia precede a la esencia, yo creo que, pues, significa que tú comienzas siendo, existiendo, estando, y después, conforme existes, te descubres, ¿no? Ok, muy bien. Va por ahí, muy bien. Ahí vamos, complementando. ¿Alguien más, chicos, que quiere ir complementando esta Profe. idea? Adelante, Jocelyn. Pues es que incluso recuerdo una frase de Sartre que decía, cuando nace el hombre solo existe, no es nada, tiene que hacerse, tiene que darse esencia. Entonces también me recuerda a un autor, a John Locke, que mencionaba que cuando nacemos somos como una tabula rasa, donde no tenemos a lo mejor los conocimientos o percepciones del mundo alrededor y que las vamos adquiriendo a partir de, ay, se me fue la palabra, a partir de la relación, ¿no? Del relacionarse, del aprender y todo esto. Entonces también decían que existía una conciencia de sí porque hay conciencia del mundo y esto es a partir de que lo vamos asimilando y lo vamos, pues sí, conociendo y que esto igual es a través de, pues, de nuestros sentidos. Ok, Entonces yo creo que esa es la idea, que necesitamos interactuar para nosotros asimilar como que esa información y darle un símbolo a nosotros mismos. muy bien, Jocelyn. Sí, pues es un elemento muy interesante, ¿no? Muy importante de cómo a partir nos vamos descubriendo a partir de la interacción, ¿no? Con los demás o con el mundo, con lo que nos rodea, ¿no? Y esto de la tabula rasa, no es de Durkheim, si mal o también mencionas a Sí, John es que Locke, lo ¿no? Ah, mencionan, igual, creo que igual son, incluso hasta, ay, perdón, creo que incluso hasta Sigmund Freud lo menciona. Entonces ok. Sí, a veces con los filósofos, pues utilizan los mismos conceptos, justamente. Nada más que siempre hay alguien que primero lo mencionó. Entonces habría que averiguarlo. Sería interesante checar quién fue el primero que mencionó esto de la tabula rasa, ya que John Locke y Durkheim, habría que ver quién es primero en el tiempo. Y ya con eso, porque pues ya Freud, pues ya es del siglo, sí, finales del 19, principios del 20. es Muy bien, y ya, posterior. sí. Y ellos pues sacaron a todos esos filósofos, sobre todo a Hegel, por ejemplo. Muy bien, Jocelyn, es una excelente aportación. ¿Alguien más, chicos, quiere aportar a esto de la existencia precede la esencia? Porque esto es para los existencialistas, ¿eh? El existencialista ateo que no cree en Dios y que dice que él solo se va construyendo, dice la existencia precede la esencia, pero el que sí cree en Dios dice lo contrario, la esencia precede a la existencia, y ahí están estas dos contrapartes. Teresa, Sí, profe. adelante, ¿tienes algún comentario? Ahí hay una mano, ¿no? Sí. Adelante. Bueno, es que, bueno, yo digo que sí, tal vez yo digo que sí, porque primero, como dice, ¿no? Primero existes, ¿no? Y después como que vas forjando, ¿no?
tu propio entorno o contexto te va formando, ¿no? Para ser la persona que eres, porque no es lo mismo una persona que tiene diferentes estímulos, ¿no? Y de ahí se va formando tu esencia. Ok, aquí los estímulos podríamos mencionarlos como aquello que es preconcebido, ¿no? Por ejemplo, fíjense, hay un elemento que faltaría mencionar para entender más a fondo esto de la existencia precede la esencia, que es justamente eh, cuando algo está o no preconcebido, o como le podemos llamar, este, esto que le llamamos, se me fue el término, em, predeterminado, ¿no? Esta idea de la predeterminación. Aquí está la diferencia. Vamos a explicar un poquito esto de lo que está o no predeterminado. Para el existencialista, nada está predeterminado. Es decir, ¿por qué nada está predeterminado? Porque para el existencialista, el existencialismo de Sartre dice, no es de Dios. Por lo tanto, no estamos predeterminados. Nos construimos a nosotros mismos. Primero existimos y después nos hacemos. En cambio, para el creyente en Dios cualquiera que sea, ya sea dependiendo de la religión, él dice, no, el ser humano está predeterminado, es decir, hay un Dios creador que todo lo sabe, que todo lo ve, que es decir, que es omnipotente, es omnipresente, omnisciente. ¿Sí saben lo que quiere decir todos esos conceptos, chicos? De omnisciente, omnipotente, omnipresente. Sí. Y, ¿no? Sí, sí, omnisciente. Síguense. Omnisciente es que está en todos lados. Perdón, fíjense, vamos a explicar cada uno. Dice, omnipotente, que todo lo puede, ¿no? Ese es omnipotente. Omnipresente, que está en todos lados, que está presente en todos lados. Omnisapiente, que todo lo sabe. Omnisciente va por ahí también, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Tiene que ver tanto omnisciente como omnisapiente, es lo mismo básicamente, ¿no? Porque tiene que ver con el conocimiento, la ciencia, omnisciente, de que todo lo conoce. Esa es la idea del omnisciente, que todo lo conoce. Pero es básicamente lo mismo que omnisapiente, que todo lo sabe. No es lo mismo. Entonces, un Dios, las personas que creen en un Dios único, tiene todas estas cualidades, el Dios al que se refieren. Y por lo tanto, ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todas partes, que está, porque esa es la idea la idea, por ejemplo, del judaísmo, de la idea del cristianismo, ¿no? De que Dios está en todos lados y en todas las cosas, y cualquier cosa que hagas, ahí está para verte, ¿no? Y está para verte, y está para darte ahí la sentencia de que estás haciendo mal, no hagas esto porque yo te estoy viendo, ¿eh? Y sí, ¿recuerdan? Así es como de alguna forma también nos van educando con esta idea de Dios, de que está en todos lados y siempre nos está viendo todas nuestras manías, y por lo tanto, pues no hay que hacerlas porque alguien te está viendo y te está vigilando y te va a castigar por ello, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para ellos, la esencia es primero que la existencia. Es decir, ¿qué es la esencia? Pues la esencia es Dios, el creador, el que lo hace, el que te va a predestinar lo que vas a hacer, cómo vas a vivir. Y es decir, esa es la gran diferencia entre la existencia precede la esencia o la esencia precede la existencia. Es decir, para el creyente en Dios, la esencia es antes que la existencia, porque primero hay alguien que hace todo, es Dios, quien todo lo crea y de quien todo depende de acuerdo a sus designios, ¿no? Es decir, ya todo está hecho, ¿no? Hay eso que conocemos como destino de alguna manera. Exacto. Ahí está ese concepto clave, ¿no? El destino, estás predestinado, ya tienes toda, o sea, ¿por qué? Porque estás predestinado porque incluso la vida humana, la vida material, pues no tiene importancia más que la vida espiritual.
y la otra vida que va a haber después de que muera uno. Dice, para los existencialistas, en cambio, como Sartre, no hay Dios, entonces no hay una esencia creadora, no existe. Entonces la existencia construye a la esencia. Primero existimos y después somos, nos vamos construyendo. La esencia es la que vamos a realizar, es la que vamos a construir. Nosotros vamos a construir nuestra propia esencia, o sea, el ser, nuestro ser. Al ser conscientes de nuestra existencia, nos construimos a nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir la existencia precede la esencia. ¿Sí se comprende, chicos? Ya con Sí. estos elementos. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando la esencia es eso, la esencia es para ellos, para los creyentes es Dios, Digo para el que al ser hombre. conscientes, ¿cómo, profesor? ¿Cómo? Al ser conscientes de nuestra, ¿qué había dicho? De nuestra existencia nos construimos a nosotros mismos. O sea, porque no estás predestinado. No existe el destino para un existencialista. Tú lo vas a construir, ¿no? Esa es la gran diferencia. El existencialista no cree en el destino. No, como no cree en Dios, pues tampoco cree en ningún tipo de destino, para lo cual se supone que estamos hechos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos están totalmente predestinados para ellos, de su propio pensamiento, están predeterminados. Hay un Dios creador y por lo tanto ellos hasta la fecha siguen creyendo que son el pueblo elegido por Dios. Hasta hoy en día, este 28 de abril del 2021, el judío cree que es el pueblo elegido por Dios. Ese es su destino, ¿no? Y por siglos buscaron la tierra prometida, ¿no? Y al final les dan una tierra que no sé si haya sido la prometida, porque si fue así, pues qué mala onda de Dios, porque están en guerra constante, ¿no? Con los palestinos. Ahí Es también como eh, con los testigos, pues con cualquier religión, cualquiera que sea esta, cualquier que los denominación. testigos hasta no cumplir su misión pueden vivir. Porque Exacto, fíjate. yo recuerdo que teníamos como, bueno, dos chavos que estaban haciendo su misión, iban mucho a un lugar donde mi mamá tenía una fuente de sodas Ok. y iban a comprar y siempre nos platicaban que hasta no cumplir su misión, ellos podían comenzar a vivir la vida, porque ellos ahorita no existían, Fíjate, no valían hasta cumplir su misión que tenían con su Dios, así, podían empezar. ese es un excelente ejemplo, Gabriela, de por qué para ellos primero es la esencia y después la existencia. Primero tienen que cumplir su misión y después ser, ¿no? O sea, no son para ellos le deben algo a alguien que tiene que cumplir. Son los famosos elders, creo que se les llama así, que nunca nadie me ha explicado qué es lo que quiere decir ese término. Luego lo comentaba con un amigo igual, que también luego se ponía a platicar con ellos, porque son muy amables, ¿no? Soy muy amable, te los encuentras en la calle, es más, si te encuentran, si de repente van en la calle y tú estás haciendo alguna labor, van y te ayudan y casi, si les da chance de que entren a tu casa, ven y te hacen tu quehacer y son así, este, eh, y son así muy sociables, etcétera, muy amables, les digo. Y siempre va uno güerito y otro morenito, ¿no? Siempre es como, van así, Sí. así de esas maneras. Así es en todos lados, esa es una regla, en todo el mundo los ven así. Y exactamente, ellos incluso yo platiqué con curiosamente me encontré en las puertas de mi casa, de repente ya ven que tocan, hay unos que tocan, los que tocan, no, de los testigos de Jehová, llamados así, resulta que era una compañera de la secundaria, ¿no? Entonces, pues ella pues, estaba cumpliendo su misión y así empezamos a platicar, ¿no? De que no, pues, ¿qué has hecho? Y que estudias, bla, 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 y así. Y ella me dijo, no, pues es que ahorita no estoy estudiando, pues ¿por qué? Pues es que estoy cumpliendo una misión. Caray, ¿cómo? Y mientras eso no pase, pues no pueden ni siquiera escoger una carrera. Y no pueden escoger cualquier carrera. Tienen que escoger las que ellos les son como, les están permitidas. Ellos no se pueden meter en cuestiones ni de política, ni de cuestiones así, que tengan que estar
en alguna movilización, o no, ellos tienen, entonces, eso es el perfecto ejemplo de por qué para ellos primero es la esencia y después la existencia, ¿no? Entonces, primero se le deben a alguien y luego ellos. ¿Sí? Bueno, yo recuerdo que también mencionaba, somos lo que hacemos de lo que hicieron con nosotros. Entonces, digo, pues al final la gente está influenciada, ¿no? Incluso estas personajes de los que hablamos. Es que en realidad eso lo podemos llevar a una reflexión en muchos términos. Es decir, ¿somos a partir de que nosotros nos construimos o somos a partir de lo que los demás dicen que somos? Entonces tú estudias algo no porque tú le elegiste, sino porque alguien dijo, escoge esta carrera. Ah, es que, ¿por qué? Porque pues tu papá también debe ser abogado porque tu papá es abogado. Tu abuelo también fue abogado. Entonces, tu destino es ser abogado. Ah, no, pero es que yo quiero ser artista. No, 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 no. Sí, puedes ahí, si quieres, hazlo, pero no es lo Como común. Miguel en la película de Coco. ¿Como quién? Miguel en la película de Coco. Ah, no, desconozco Que la película. todos querían ser bueno, toda su familia era zapatera y él quería ser mariachi. Ah, fíjate, pues ahí, pues no, pues ¿cómo puedes hacer eso? No, pues tienes que hacer lo mismo que te dicen. Esta es la idea de la predeterminación, es el destino, estás predeterminado. Tú no eres, sino alguien ya dijo quién vas a ser. ¿Se entiende la idea, chicos, de cómo puede una filosofía influir justamente en el ser humano de que quiere realmente tomar las riendas de su destino o quien quieres o quien es o quien su vida la lleva a cabo sobre preceptos previos que ni siquiera él que existen mucho antes de que siquiera naciera? Hay un mensaje aquí dice María Elena, dice, ¿se podría decir entonces que la esencia es la que nos define como somos? Sí, ya sea para bien o para mal, así es, la esencia nos define. Y mientras tengamos esencia, tendremos identidad. Ah, no necesariamente, porque la esencia, a veces, dependiendo qué tipo de identidad, sí, nuestra esencia define nuestra identidad, pero a veces nuestra identidad no es electa por nosotros. La idea es que también, por ejemplo, una persona que nace judío, va a ser judío donde quiera que viva, en cualquier parte del mundo. Esa es su identidad. Aunque nazca en México, antes de ser mexicano eres judío. Si vives en Canadá, antes de ser canadiense eres judío. Y así, por eso es que los judíos tienen esa idea muy fija y son judíos donde quiera que nazcan en todo el mundo. Esa es su nacionalidad. Lo demás es secundario. Lo mismo los chinos pueden estar en cualquier parte del mundo y siguen siendo chinos. Y está el barrio chino en México, y está el barrio chino en Estados Unidos, y está el barrio chino en Canadá, y en todos lados hay barrios chinos. Y ellos son chinos, aunque nazcan en cualquier parte del mundo. Esa es su identidad, su esencia. Muy bien, chicos. Fíjate, aquí nos dice Eli Vega, los elders, los mayores. Fíjate, nunca, la primera vez que sé a qué se refieren con eso de los elders, porque es una palabra extraña que no es del idioma, no es del idioma inglés, porque ellos allá está su centro estratégico y todos hablan inglés. Es más, te enseñan a hablar inglés, dan clases gratis de inglés, etcétera. Los mayores, fíjate, muchas gracias. Hasta ahora lo vengo a saber. Eli. Profesor, Melquisedec. Ah, ok. Ah, sí, ok. Ah, pues sí, es que hay cosas interesantes, ¿no? En todas las creencias y religiones y se puede hacer desde el punto de vista muy objetivo. Y pues, a mí me parece muy interesante todos estos aspectos. Bueno, chicos, entonces seguimos, ¿no? Ya sabemos lo que significa ser profesor, lo que son las determinaciones. ¿Alguien más, profesor, chicos? Sí, yo es que yo tengo una pregunta. adelante.
entonces, por ejemplo, no sé, las personas que llegan a morir o así, también se puede decir que existen. A ver, ¿cómo? A ver, otra vez. Ajá, Las personas porque, que llegan bueno, a morir existen, pues no, porque yo si ya lo, están muertas. sí, pero yo lo refiero a la cuestión de su esencia, porque ellos dejan un legado, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Buda, ¿no? A lo mejor ya no existe, ¿no? Sabemos que murió y ya no está físicamente, pero él dejó un legado que hasta hoy en día, pues muchos sabemos que hay seguidores que aún pues siguen sus pensamientos, ¿no? Entonces, no sé si eso también entraría dentro del existencialismo. Sí, sí, así es. Sí, o sea, porque también estamos hablando ahí de trascendencia, ¿no? Cómo una persona puede trascender independientemente de la existencia, ¿no? Y finalmente, sí, es como un escritor. Un escritor muere, pero deja ahí su obra y la gente, pues, como un músico igual hace 300 años, pues ya cumplió su etapa de vida, pero ahí dejó su obra y sigue existiendo de alguna forma, ¿no? Estamos hablando ya de otros niveles de existencia, ¿no? De otros niveles de existencia, más allá de la existencia material, ¿no? Estamos hablando ya de lo que se llama trascendencia, que también que se relaciona, por supuesto, ¿no? Pero, y no tuvo que ver justamente tampoco con cuestiones predeterminadas. Simplemente se construyeron y muchos de ellos quizá ni se enteraron de lo trascendentes que han sido. Muchos murieron, por ejemplo, poetas como no recuerdo el nombre, hay un mexicano, Efraín Huerta me parece, no, ahí se me fue el nombre. Digo, ahorita me acuerdo, pero hay un poeta mexicano que murió en la pobreza extrema y su obra no fue relevante, o más bien su obra no le dieron la importancia hasta que murió y él jamás se enteró, ¿no? O sea, murió en la pobreza y ahora ya después le dieron quién sabe cuántos premios ya muertos, pues ya para qué, ¿no? Y era ya el gran poeta, pues sí, pero pues ¿por qué no lo hicieron cuando estaba vivo? Y él jamás se enteró. Entonces se le está dando una existencia a algo que pues ya, que finalmente ya va más allá justamente de la vida de la persona, pero pues la persona jamás se enteró de finalmente lo relevante que podía haber sido, ¿no? Entonces eso ya va más allá, tiene que ver con cómo las personas decidimos o no trascender la obra que deja un autor, ¿no? Así es, y eso pues bueno, sí, es una existencia más allá de la esencia, sigue siendo una existencia más allá de la propia esencia también, ¿no? Es interesante también checar eso, ¿no? De los que creemos o no creemos en la vida más allá de la muerte, pues finalmente podemos ver que hay posibilidades, ¿no? Más allá de la cuestión de la vida material, pues hay otras maneras, ¿no? De concebir también esa trascendencia vital, ¿no? Con las obras de las personas. Ok, chicos, entonces seguimos. Entonces, con esto de las determinaciones que ya, este, más o menos nos quedan claras, ¿no? Todo lo que está predeterminado. ¿Qué significa? Sabemos lo que significa estar predeterminado, ¿no? Lo que conocemos como predeterminación es lo mismo que destino, ¿no? Lo comentamos ya. Ahora, vamos, a analizar porque estamos hablando de la esencia también de las cosas, ¿no? La esencia es la que según el existencialista va construyéndose a sí mismo. Pero hay otro elemento, aquí hay otro término, otro concepto que se cruza, que es el concepto de libertad, porque obviamente para que tú puedas construirte a ti mismo a partir de ser consciente de tu existencia, tienes que finalmente la libertad es lo que te permite construirte o no construirte, ¿no? O sea, ahí entra justamente, se cruza este elemento de libertad, que es el que te va a permitir o no finalmente construirte. Y es lo que vamos ahorita a analizar a partir del documento que les dejé, que es una introducción nada más a un documento sobre Jean-Paul Sartre, ¿no? Entonces aquí nos dicen en Lu, dicen, el humano y su búsqueda por trascender en su finitud. Así es que no nos conformamos con esto de la vida después de la muerte,
muchas personas, ahí entra ese temor, esa angustia de que, ¿qué va a pasar cuando muera, no? O qué va a ser de mí, o qué va a pasar si yo estoy construyendo una obra, ¿qué va a pasar con mi obra después de que muera? Entonces, eso también provoca angustia en el ser humano, es decir, ¿qué va a suceder después? Ahí termina todo, ahí no termina nada. Entonces, Y cuando... aunque no seas como creador de algo, tienes esa duda, ¿qué va a ser de Por mi vida? ¿Qué supuesto, va a eso es ser de para lo todo que el mundo. deje? Sí, lo que pasa es que para alguien que es creador de algo, pues se preocupa un poco más quizá, porque pues es un trabajo quizá de toda la vida, y dice, pues igual y a mí ya nadie me recuerda, pero sí quiero que me recuerden por lo que hice. Bueno, es todo un rollo, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo mundo, solo por el hecho de existir, pues tiene esa duda existencial, ¿qué va a pasar, no? Pero el existencialista dice, bueno, yo nada más creo en esta vida, yo no creo en ninguna otra, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo posible por vivir esta al máximo, ¿no? Puede ser. Por lo tanto, se preocupa justamente por eso, por dejar una obra. Y si se dan cuenta, la persona que sí cree en esa vida después de la muerte, pues no se preocupa por dejar nada, porque pues dice, pues esta vida no es tan importante como la otra. En cambio, el que no cree en la otra vida, pues sí se preocupa más por una trascendencia material o de una obra artística, una obra cultural, etcétera, porque ese es su legado. Porque al no creer en ningún otro tipo de vida, dice, pues por lo menos hay algo que puede ser más trascendente que yo, ¿no? Mi obra. Entonces sí, y la mayoría de la gente pues, siempre estamos angustiados, pero nos angustiamos más porque aparte no, si no vamos a dejar nada, pues todavía más, ¿no? Dice, pues ¿qué va a hacer? Nadie me va a recordar siquiera, nadie va a recordar mi nombre, ¿no? Entonces, y no todo el mundo se arriesga a todo porque pues, siempre es por temor, por, por esa angustia no existencial. Muy bien, chicos. Entonces les voy a poner aquí el documento para ir siguiendo y entender también a fondo este concepto, este concepto de libertad a partir de la obra de Jean-Paul Sartre. Y está bastante interesante. Ahorita vamos a analizarlo a fondo. Entonces déjenme lo pongo en la pantalla. Bueno, aquí se los pongo, chicos. Y bueno, vamos a ir siguiendo aquí. Es un texto no es nada extenso, de hecho, nada más es la pura introducción, es un resumen de la introducción. Bueno, empiezo con resumen. Todo este tipo de textos científicos, en este caso más bien es un texto filosófico, pero tiene ciertas reglas, ¿no? Siempre ponen un pequeño resumen, y en ese resumen, pues está concentrado todas las ideas básicas de todo el documento. Y ya después ahí vamos a ver un poco la introducción, ¿no? Pero en esa introducción, en este texto que no es muy largo, hay una infinidad de ideas que, bueno, nos podemos llevar mucho tiempo discutiéndolas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en lo que nos queda de esta clase. A ver, vamos a ver. El texto se llama Sartre, la conciencia como libertad infinita. Fragmento, es un fragmento. Dice, la autora que hizo este análisis sobre Sartre es Lourdes Gordillo Álvarez Valdés, de la Universidad de Murcia. Esto es del 6 de abril del 2009. Vamos a ver qué es lo que dice. Resumen. Dice, Sartre considera el surgir espontáneo de la conciencia. Desde aquí, fíjense, desde aquí podemos detenernos. Considera el surgir espontáneo de la conciencia. Es decir, la conciencia no es algo que viene ya con nosotros. La conciencia la descubrimos, ¿no? ¿Cómo la vamos descubriendo? Pues nacemos, empezamos a desarrollarnos como bebés, vamos creciendo y de repente nos empezamos a dar cuenta de lo que sucede en el mundo. Ahí finalmente llega un punto donde descubrimos la conciencia, ¿no? Nuestra conciencia. Sin ningún condicionamiento. Es decir, fíjense, descubrimos nuestra conciencia de manera espontánea, sin ningún condicionamiento, es decir, sin esa predeterminación, sin ninguna naturaleza. Es decir, no hay algo que nos creó o esencia capaz de determinarla. Eso es, eh, o sea, por eso teníamos que discutir previamente lo que hicimos hace un rato, hace unos minutos, para poder ir entendiendo esto más fácilmente. Entonces ya podemos entender más fácil esto de sin ningún condicionamiento, sin ninguna naturaleza o esencia capaz de determinarlas. Así es como construimos nuestra conciencia, sin ningún precondicionamiento, sin ningún destino. Dice, sin ninguna idea capaz de determinarla que nos remite al mundo.
El ideal de la libertad abstracta para Sartre es el de una conciencia exenta de toda determinación gracias a la estructura precognitiva de la conciencia. O sea, no hay nada previo al ser humano hasta que lo va descubriendo. Vamos a seguir. Y ahorita paramos y empezamos los comentarios. Dice, el sueño más deseado por el hombre ha sido acceder a una libertad sin límites. Una libertad es absoluta, ¿no? Vamos a seguir entendiendo esto de la libertad sin límites. Antes, chicos, quisiera que por favor nos quitáramos de alguna forma ideas preconcebidas acerca de la libertad. Generalmente cuando hablamos de la libertad, siempre hay estos comentarios de que pues sí, hay que ser libres, pero no hay que caer en el libertinaje, no hay que dañar a terceros, y bueno, entonces justamente a partir de esas ideas preconcebidas que tenemos sobre la libertad, pues vamos a discutir el concepto de libertad de Sartre, lo que él nos quiere decir acerca de una libertad absoluta, ¿no? Que dice que es según él, el deseo el sueño más deseado por el hombre es acceder a una libertad absoluta, ¿no? Está en nuestro subconsciente, como seres primitivos que todavía somos en algún momento de nuestro subconsciente, lo dijo este, Freud, ¿no? Freud lo dijo en algún momento que en nuestro subconsciente está una parte de nuestro ser primitivo. Y yo, bueno, desde mi punto de vista lo considero que es cierto. Esa violencia que a veces el ser humano todavía tiene, justamente tiene que ver con ese ser primitivo de conseguir las cosas por medio de la fuerza, ¿no? Independientemente si hay leyes, si hay cultura, no, es porque yo puedo, porque yo quiero. Esta idea del mexicano que lo hace por su voluntad, porque puede, porque quiere, porque tiene la fuerza, es esa idea, ¿no? Esa idea de la violencia preconcebida del ser humano como una, como un ser que consigue las cosas por la fuerza. Entonces, veamos, dice, libertad absoluta, dice, vamos a leer todo esto, dice, por ello Sartre comenzó por rechazar toda determinación, ya fueran las determinaciones conceptuales del propio intelecto, entendidas como determinaciones procedentes del mundo externo. O sea, todo lo que es externo es también es factor de una predeterminación, de una determinación o una determinación. Dice, del mundo externo o cualquier otro tipo de coacciones contrarias a la libertad. Es decir, todo aquello externo que nos limita impide nuestra libertad. Dice, hay que comenzar por indicar algunos de sus presupuestos filosóficos básicos de la filosofía de Sartre respecto a la libertad. Vamos a ver. En primer lugar, para Sartre es importante considerar que la libertad no tenga ningún condicionamiento, ¿no? O sea, va muy de la mano con su idea de la existencia, de que no tenemos que tener ninguna idea preconcebida, ni de tipo esencial, es decir, ni de tipo racional, pues cualquier condición limita la libertad y Sartre estaba buscando una libertad absoluta, sin límites impuestos desde fuera de uno mismo. No hay que olvidar que en Sartre la condición carnal del sujeto y sus necesidades materiales no son ya una limitación, causa de la vergüenza del hombre que las precede. Vamos a ver esto. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí Sartre, chicos, con la cuestión de libertad? ¿Qué significa la libertad absoluta? ¿Cómo ustedes consideran o cómo ustedes describirían la libertad absoluta? A ver, chicos, a ver, Anilu. Pues, Gabriela, ¿quién quiere? Adelante. sería ser lo que tus deseos te digan, no sé. A ver, a ver, Gabriela. Pues es que es más allá, ¿no? Siento que una libertad absoluta sería, pues como está diciendo usted que lo plantea, ¿cómo se pronuncia? Sartre. Tienes que, o sea, como que más allá de tus propias limitaciones, más allá de tus propios
bueno, voy a decir esta palabra porque no encuentro otra, más allá de tus propios estancamientos, tanto personales como de deseos, y no solamente como deseos de, desearía hacer esto, o desearía, no, que no se quede como en eso de desearía, porque ya desde ese momento como que te estás limitando y ya no estás teniendo la libertad de, entonces sería como el soy esto, quiero hacer esto y lo hago y ya. No sé, no estancarte y pasar primero por el deseo o anhelo o quiero esto, sino simplemente ir por ello y conseguirlo. Sí, así es, aunque nace del deseo finalmente. O sea, nos dice también, dice Freud, que el subconsciente está lleno de deseos, de todos aquellos deseos reprimidos que nos negamos a realizar, ¿no? Muchos tienen que ver con que son cuestiones o prohibidas o ilegales, pero ahí están en nuestro subconsciente, pero sí nacen del deseo, y del deseo viene nuestra interrogante de queremos realizar esos deseos, no como una cuestión así como meramente romántica, ¿no? Sino más bien es, ¿soy capaz de realizar estos deseos o simplemente los dejo como tales, como deseos y ya no me limito a no hacer nada por ello, ¿no? Este, o simplemente reacciono y hago y busco y etcétera, ¿no? Pero justamente siempre vamos a tener esas interrogantes de que sí, pues deseo esto, pero resulta que, pues, O es sea, ilegal, desearlo, ¿no? Ajá. desearlo, pero no quedarte ahí, no estancarte, por eso decía, no estancarse en el solamente deseo, anhelo, necesito, quiero conseguir, Ujú. sino, o sea, desearlo, ir por ello, nada más, Claro, o sea, siempre, no. sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí entra también lo que dicen, pues sí, y tiene que ver con, bueno, cuál sea la naturaleza de ese deseo, de ese anhelo, si es, porque es que justamente en esto de las libertades absolutas es como el se vale todo, ¿no? Y entonces las limitaciones son de la propia persona porque dice, pues sí, quiero hacer esto, deseo esto, pero no lo puedo hacer porque es ilegal, ¿no? O porque está más allá de lo que, ahí es donde entra esto de, pues sí lo hago, pero pues sí, esto tiene que ver con afectar a mucha gente, ¿no? Entonces empiezan esas que de alguna forma también son limitaciones, autolimitaciones de pero también hay muchos deseos y anhelos que no son ni siquiera, obviamente, que no son cuestiones ni legales, ni fraudulentas, ni mucho menos, y aún así la gente se queda, como dice Gabriela, en ese mero deseo y quiero y anhelo, pero pues ahí nada más se queda como una especie de sueño, ¿no? Teresa, Sí, profe. Bueno, comentar que la libertad sería como dejar de lado las ideas, ¿no? Preconcebidas o propuestas por nuestros adultos, ¿no? O por la tele, el marketing, todo esto, ¿no? De querer como lo decíamos, en algunas clases pasadas, que te dan una idea de cómo es ser bonita, ¿no? O qué cuerpo es ser perfecto, por así decirlo, sino librarnos de todos esos prejuicios, ¿no? ok, muy bien, Teresa, así es, así es, esos son lo que sí podemos hacer sin, bueno, que más bien Sartre los pones como esas limitantes que tenemos las personas para dejar de ser o ejercer nuestra libertad, ¿no? Que son precisamente eso, lo que es externo a nosotros. ¿Qué es eso externo a nosotros? De alguna forma, las autoridades. Las autoridades que imponen leyes que nos impiden a veces ejercer una libertad, a veces, o sea, no, limitan también las libertades, ¿no? A veces para bien y a veces no necesariamente para bien. Nuestros padres también, ¿no? La familia, los amigos, el novio, la novia, la Profesor, sociedad. Sí, tiene que, bueno, no sé, pero por ejemplo la palabra libertinaje ¿qué? es parecido.
Pues es como tú lo quieres concebir, o sea, este Sartre jamás habla de libertinaje, habla de la libertad. Lo que pasa es que a veces este término, por eso les decía que esta es una preconcepción de lo que nosotros, a lo que nosotros también, es una idea que nosotros nos han también inculcado acerca de pues, libertinaje. ¿Qué significa? A ver, ¿qué es el libertinaje, chicos? Si lo podemos definir, porque pues, a mí no me queda absolutamente claro, ¿no? Pero para mí existe libertad o no hay libertad. O hay libertad o no la hay. O sea, que es parecido la libertad o el libertinaje. Depende de cómo lo consideres tú entonces, ¿no? Pero es que el término es libertad. Lo de Es que el libertinaje, tiene más que ver libertinaje es a ver. con la parte de la ética y las reglas, o sea, con lo inapropiado, o sea, realmente está fundamentado en eso. Ok, así es. Y aún así, y esas reglas, digo, uno también dice Sartre, son exteriores al ser humano, ¿no? Profe, pero por ejemplo, yo ya me hice bolas porque, por ejemplo, o sea, como dice usted, hay factores externos que limitan, ¿no? Esa libertad del ser humano. Sin Ajá. embargo, no es como del todo, porque aunque la autoridad te diga, no asesines, si tú quieres vas y asesinas. O sea, bueno, ya después te meten en la Esa es la cárcel, libertad, pero ya exacto. asesinas, Así o sea, es, claro. da igual, ¿no? Ajá. Pero no sé hasta cierto punto donde tú mismo, no sé, ah, si en tu propio ser tú determines la libertad y hasta dónde, ¿no? Decir, a lo mejor sí esto, pero no lo voy a hacer, no voy a matar a nadie aunque tenga deseos y aunque me dejaran, ¿no? Pero no quiero, ¿no? O sea, no sé. Ajá. Pero tienes esa libertad porque lo puedes hacer. Realmente en el mundo lo Así puedes es. hacer. Así Lo que yo es. no alcanzo a entender es por qué lo define como condena. O sea, La condena son las decisiones. Lo que él define como condena es el decidir. Estamos condenados a tomar decisiones. como Cuando, que no sabes si va a estar bien o mal, pero va a ser tu propia responsabilidad. sí, o sea, es que finalmente todo mundo, toda persona que se asimila su existencia sin ninguna esencia previa, estás condenado a tomar decisiones para construir tu propia vida, ¿no? Él no hace una determinación entre lo malo y lo bueno. Simplemente la persona, a partir de que es consciente de su propia existencia y va a construir su esencia, tú vas a tomar tus determinaciones. Y esa es tu condena porque tú vas a justamente decidir si finalmente vas a llevar a cabo tu libertad absoluta o te vas a limitar y no por eso vas a dejar también de ser cierta manera libre. O sea, el solo hecho de ya no autolimitarnos con aquello que dice la sociedad, con lo que dicen los amigos, con lo que es eso, ya de alguna forma te liberas de algo y no es cualquier cosa. Y eso para una persona puede ser mucho. No necesariamente se refiere a que, por ejemplo, a esto de hacer absolutamente lo que uno quiera sin ningún tipo porque en realidad cuando asumimos una libertad a partir de una conciencia, pues raramente una persona justamente lo que se va a hacer justamente va a ser simplemente ponerse a matar a todo mundo o a pegarle a todo mundo, etcétera, Pero no es porque una situación meramente impulsiva, sino sí, consciente, claro. ¿no? Exacto, sí, cuando estás hablando desde una conciencia, pues no lo haces. Y no porque te estés limitando, sino simplemente porque no consideras tú que tu libertad vaya por ahí. En cambio, una persona que lo hace, su esencia no es consciente justamente de su propia naturaleza. O sea, yo dudo mucho que, por ejemplo, un asesino que es muchas veces un asesino serial, ya cuando se investiga, resulta que es un ser bastante trastornado y que no es consciente de su propia existencia, ¿no? Por lo tanto, lo que hace no es porque él quiso hacerlo y finalmente por hacer sentir su libertad, sino simplemente estamos hablando de impulsos, como diría Freud, de impulsos del subconsciente, este, pues sí, de que quieren ejercer violencia simplemente como una especie de placer. Y sí, no es nada fácil, esa no es nada fácil realmente encontrar porque lo que tienen, fíjese, lo que tienen muchos filósofos es que a veces ellos mismos no llegan a cumplir sus propios condicionamientos. Lanzan las ideas, pero a veces no te dan la solución tampoco, ¿no? Pero el camino es lo interesante, es decir, el estarse, la reflexión que influyen
¿no? La manera de concebir las cosas, eso es justamente su gran legado, ¿no? Más allá de si finalmente uno puede ser total y absolutamente libre, pero finalmente te ayudan a comprender mejor la libertad, ¿no? Y les digo, con que una persona comprenda mejor que adquiera sus propias, que se autodetermine sin necesidad de que los demás le digan qué hacer, pues con eso ya es una gran liberación. Gabriela. No, era desde hace rato igual para decir que, pues si nosotros mismos nos limitamos desde, pues, no sé, aspectos que nos van fomentando desde pequeños. Y es como había comentado Anilú, nosotros ya estamos, nosotros ya empezamos o sea, sabemos que podemos hacer cualquier cosa, pero nosotros ya estamos limitándonos pues por la ética, por los valores que nos inculcaron desde casa. Así es. Y finalmente, pues también la conciencia nos va a decir, pues cuáles son los efectos de si yo cumplo tal o cual deseo o tal o cual necesidad. Y ahí finalmente no es que uno se tenga que sentirse mal si no estoy cumpliendo completamente mis deseos para ser libre de manera absoluta. Porque si yo estoy consciente de esas consecuencias, pues simplemente voy a decir, pues es mejor, más vale limitarme en este aspecto, pero no limitarme en otros, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice aquí. Em, dice, es importante considerar que la libertad no tenga ningún condicionamiento. Ya mencionamos, de tipo social, racional, etcétera. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Dice, así es como el hombre se convierte en un ser autónomo, se otorga sus propias leyes, valores, lenguaje, depende de sus propios impulsos y deseos. Pero para ser totalmente libre de determinaciones, lo primero que Sartre debe abolir es la propia esencia. O sea, un hombre que procede de nada, sin procedencia, sin esencia que le limite, debe ser capaz de crearse a sí mismo o capaz de cambiar su propia realidad, su condición, incluso decidir sobre su existencia. Aquí es justamente parte de lo que podemos mucho rescatar, ¿no? Como una persona que no se concibe a sí mismo sin ninguna determinación y a partir de la nada se empieza a construir. Y eso, si lo vemos alrededor, no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿no? No todo el mundo sí tiene esa oportunidad hasta que en el caso, por ejemplo, que nos ocurre de adultos, que nos damos cuenta de estas ideas y que tratamos de alguna forma de llevarlas a cabo, es decir, pues no, yo no creo en Dios, por lo tanto, pues viví muchos años pensando en que estaba precondicionado, pero ahora me doy cuenta que no lo estoy. Sí, claro, voy a tener ese sentimiento de angustia, lo voy a soportar, pero ahora me voy a construir a mí mismo, ¿no? Y ya no voy a dejar que influyan en mis deseos, en mis ideas, etcétera, y me voy a empezar a construir a mí mismo. Y eso es justamente una propuesta bastante interesante, ¿no? De una persona decidir que se descubra a sí misma, ¿no? Que no esté preconcebida por ninguna religión, por ninguna creencia, y eso pues es mucho justamente, más allá de si somos capaces o no de ser completamente libres. Para mí es una gran libertad el hecho de librarme de creencias que ahora lo pienso, me provocaban mayores angustias que ahora que ya no las creo, ¿no? Ok, dice, en Sartre, la existencia precede la esencia, ya lo mencionamos, ¿no? Previene a la libertad de ser determinada por su esencia. Si la realidad humana estuviera definida, pensada de antemano, ¿qué le quedaría al hombre por decidir? O sea, si ya todo está decidido, ¿qué vas a decidir? No vas a decidir ni qué vas a estudiar. No vas a decidir cómo vestirte porque resulta que alguien ya decidió por ti cómo te vas a vestir. A ver, no te pongas eso. Ponte, es que esto te queda mal, esto te queda bien. No, mejor gusta esta marca, esto que te dice la televisión, mejor vístete así, ¿no? Las modas, ¿no? Entonces, si ya todo está decidido por ti, ¿qué te queda a ti? ¿No? Entonces, cuando una persona se libera ya de esas cuestiones, de los medios, de las ideas ajenas, de las ideas que no son propiamente tuyas, de decidir hacer, por lo menos estudiar lo que quieres estudiar,